Buenos días. ¿Para ustedes existe la suerte? Sí. Sí. No. Sí. Un racionalista. ¿Cómo que no? Bueno, tal vez a la suerte hay que ayudarla, dicen algunos, o que si la suerte existe, mejor que te sorprenda trabajando. Lo cierto es que si vos te pones a pensar cómo está el escenario político ahora, hoy mismo, Sí. vas a coincidir en lo que dijimos en la primera parte del programa. Todo el sistema mediático, todo el sistema político está expectante y morbosamente enganchado a lo que se publique respecto del caso Fabiola, caso Alberto Fernández, como quieran llamarlo. Sí. Entonces, la primera inferencia que alguno podría sentirse tentado de lucubrar es que Milei tiene suerte, porque nadie está hablando de otra cosa que esto. No, Milei no tiene suerte. Pero te pones a revisar cómo es la trama y te das cuenta que justamente lo que hay es un trabajo de orfebrería, una intervención quirúrgica, política, una operación que contamos la semana pasada, que se da por el hecho de que una causa que tenía que ver con la investigación respecto de los favores que el expresidente hubiera o no concedido a un broker de seguros, termina derivando en el escándalo de la violencia de género practicada supuestamente por Alberto Fernández. Entonces, esa información que estaba en los teléfonos o en el teléfono de María Cantero, quien fuera la secretaria durante muchísimo tiempo del expresidente, empieza a ser administrada en el juzgado de Julián Ercolini, que es quien instruye la causa, de manera quirúrgica, como decía recién. Entonces, la suerte tal vez no existe. Acá lo que hay es un uso de la información para impactar políticamente e inclinar la cancha hacia condiciones que favorezcan al gobierno. ¿Por qué? Porque mientras todo esto sucede, el gobierno está, en términos económicos, atravesando las mismas turbulencias o tensiones de siempre, y en términos políticos no tanto, o por lo menos se encuentra herramientas en la banca social para ir llevando la cosa. Sí. Voy a darles datos concretos. Por ejemplo, se publicó esta mañana, en realidad algunos tuvimos un anticipo anoche, el último informe del CETID, que es el Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo de la UNSAM. El CETID fue impulsado y dirigido, no sé si todavía sigue siendo dirigido, por el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada. ¿Qué es el CETID? CETID es esto que te digo, es un centro de estudios de la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, que se dedica a estudiar las condiciones del trabajo y el desarrollo en Argentina. Sí, generalmente nos proveen a los periodistas de estadísticas sobre el mundo laboral. Ok. Entonces, lo que informó el CETID anoche es que si vos hacés la línea de tiempo desde noviembre de 2023 a julio de 2024 y comparás caída del poder adquisitivo en trabajadores de las universidades, docentes, trabajadores del sector formal y empleados públicos, vas a encontrar notables diferencias. Lo que dice este informe es que mientras los precios subieron en promedio un 136% desde noviembre del año pasado hasta julio de este año, los salarios de los docentes universitarios crecieron solo un 80%, lo que implica, en términos comparativos, una caída de su poder adquisitivo del 24%. Sí. Esto dice el CETID. En el caso de los empleados públicos, los trabajadores de la administración pública, dice el CETID, en promedio, en todo el país, la administración pública, desde La Quiaca hasta Ushuaia. ¿Y de todos los estamentos, nacional, municipal, provincial? Sí, entiendo que sí. Dice que cayó en promedio el poder adquisitivo de los laburantes del Estado un 10%, desde noviembre del año pasado hasta julio de este año. ¿Qué número? Ojalá, me encantan los números del CETID, Bueno, vamos al sector privado, empleados formales del sector privado. A ver. 2%. Lo Cayeron que está 2%. explicando en total desde noviembre del año pasado hasta julio de este año. Nos va muy bien. ¿Qué implica esto? Que están haciendo los números como el orto. Bueno, yo no desconfío de cómo trabaja el CETID.
Por eso enfatizo quiénes son los que están ahí. Que no son mileístas, ni mucho menos. No, es Tomada. Estoy nombrando a Tomada, que es kirchnerista, que fue el ministro de Trabajo Sí. del mejor gobierno desde el ¿Cómo retorno le de la da democracia. 2%, 10%, 20%? Lo que están explicando es que se están recomponiendo los salarios, sobre todo los del sector privado, formalizado obviamente, Ajá. y que están achicando la brecha, que hubo un ajuste y una caída brutal fruto del caputazo de diciembre Sí. y la inflación consiguiente de los meses del verano, Ajá. pero que ahora empiezan a recuperarse. ¿En serio? No quita que seamos testigos de una conflictividad en ascenso, porque justamente esos meses durísimos del verano y lo que subsiguió después produjo un desgaste enorme sobre la clase trabajadora argentina, si todavía cupiera hablar de clase. Ujú. Pero lo cierto es que esto explica, a mi criterio, una medida bastante enorme, el hecho de que no se haya estallado nada en Argentina, más allá de los conflictos puntuales. Yo entiendo el punto de vista de Barra, que ve esto como que no se contrasta con la realidad que uno ve día a día. Yo tampoco, la verdad, Claro, no lo veo pero- así. No, yo tampoco, Pero pero lo estos son comparo- datos estadísticos Claro, pero recogidos lo por gente que respeto. Lo comparo con Sí. otros datos estadísticos, que es la baja del consumo en supermercados, la baja, y no me da. No, bueno, pero es que vos tenés, yo insisto, Es que ese el 2%, ese 2% aplica sobre la mitad de la población económicamente activa, que es justamente la del... y ni siquiera sería la mitad, sería menos de la mitad, pero es la del sector formal, del sector privado con empleados formalizados. No es la totalidad de la población económicamente No, activa, no. la mitad o casi la mitad de la población económicamente activa en Argentina está en la informalidad. Esto no registra lo que pasó con esa mitad Con la de los informalidad laburantes. no está. Los laburantes de la informalidad están hundidos. Eso es así. Ahora, O sea, Si vos- hay unos aumentos de salarios muy importantes que nosotros desconocemos. Es por otro- sí, no es que por eso también nos da la desconozcamos- sensación de que no puede ser. Claro, no es que desconozcamos, la mayoría del periodismo es Dipi, pará. monotributista. No, pero fíjate lo que voy a usar de referencia. Sí, La mayoría de los laburantes de prensa son monotributistas, sí, claro. con lo cual no No reciben ves ningún aumento. aumentos por paritaria, que encima las paritarias del sector de prensa es bastante Ahora, floja. Pero perdón, hay que pensar entonces que el tipo que ganaba 500.000 pesos en noviembre, hoy está ganando 900.000 pesos más o menos para que le dé esto. Correcto, Esa experiencia yo no la tengo ni nosotros la tenemos en ningún lado, pero correcto. se supone que está pasando eso. Se supone que está pasando Hay eso. sueldos casi Bueno, duplicados o más que duplicados. Por en el caso Les del doy- 2%, ese tipo que ganaba 500.000, hoy gana 1.000.000. Les doy ejemplos pesos. concretos. Yo creo que ya lo he dicho, pero en marzo de este año, los docentes mejor pagos del país eran los de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad gobernada por el macrismo hace mucho tiempo, y por jornada completa y sin antigüedad, un docente, jornada completa serían las 8 horas, los dos turnos, digamos, turno mañana, turno tarde, un docente que recién iniciaba, alrededor de 900.000 pesos o 935.000 pesos, ¿no? Eso en marzo de este año, ahora probablemente un cachito más. El que arrancó primera vez Sí. en su vida que trabaja de maestro. Sí, alguien que sale de hacer el magisterio, digamos, como Sí. se decía antes. Sí. En Ciudad de Buenos Aires había provincias que por supuesto estaban muy por debajo de eso. Había unos sueldos malísimos. Y por jornada simple creo que era alrededor de 500.000 pesos, o sea, por un turno solo, 500.000 pesos. Luego, la provincia que recompuso mejor fue, si no me equivoco y si mal no recuerdo, Río Negro. De hecho, Beretilnec estaba orgulloso de ser el gobernador que mejor garpaba a los docentes en un momento entre abril y mayo, porque había logrado que por jornada simple un docente cobrara alrededor de 600.000 pesos. Creo que hay oyentes de Río Negro en nuestra audiencia, tal vez nos puedan aclarar esto. Pero lo cierto es que hay sectores, estamos hablando de justamente sector público, un docente de sector público, que han logrado ir recomponiendo sus salarios, sus ingresos, a pesar de que no se note, no lo veamos, no forme parte de nuestra experiencia cotidiana o que sea abrumadoramente mayoritaria la porción de la población que realmente la está pasando como el ojete, ¿no? Sí. Pero insisto con esto, ¿por qué? Porque explica, entre otras cosas, que no haya explotado, Ujú. ¿no? Ok, es un sector chico, pero
Milei se va apoyando en sectores chicos porque causa daño a grandes mayorías. Sí. Paso a otro tema, más económico-financiero. Si siguen nuestros oyentes el programa de Luciana Glesser, habrán sido testigos de lo que ella viene contando respecto de cómo se está comportando el empresariado local. Ella viene dando cuenta de cómo se está dando un proceso de argentinización de las empresas en Argentina. Es decir, hay empresarios argentinos que adquieren las firmas de multinacionales que se van del país porque no están dispuestas a esperar a que se active el RIGI, a que el capitalismo que pregona Milei sin ataduras estatales florezca y les haga llevarse dólares a carradas. Entonces, como hay una impaciencia de algunos grandes empresarios que tienen filiales en distintos países del mundo, se retiran y hay empresarios locales que compran eso, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Eskenazi, ¿no? Sebastián Eskenazi, la familia Eskenazi, el grupo Eskenazi, estaría buscando la compra del BBVA que se retira de Argentina, ¿no? Eskenazi ya es el titular del Banco de Santa Cruz, el Banco de Entre Ríos, el Banco de San Juan y no me acuerdo de qué otra provincia más, pero además Eskenazi fue el dueño del 25% del paquete accionario de Repsol YPF durante los albores del kirchnerismo, en una estrategia de Néstor Kirchner por la argentinización de la empresa. Después cuando durante el gobierno de Cristina Kirchner, con la iniciativa de Kicillof, se nacionaliza la empresa, Eskenazi hace juicio, a pesar de que nunca pudo demostrar con qué plata adquirió ese 25%, y hay sospechas que son escabrosas y que no voy a reproducir acá, pero nunca dio cuenta de cómo compró ese 25% del paquete accionario de YPF, Repsol YPF, y sin embargo vendió su litigio a Burford Capital, un fondo buitre que litiga contra Argentina en los tribunales de Nueva York, donde antes estaba Tomás Griesa, ¿no? No es CIADI, es Nueva York. No, claro, es en sede neoyorquina. Ah, mira. Y allí vienen ganando los buitres. Y Argentina debería pagar 16.000 millones de dólares. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ustedes recordarán que una de las noticias más rimbombantes en términos económicos de las últimas semanas fue el envío de oro argentino a Londres. Sí. Ese envío, por una nota que publicó ayer Tuni Coleman en Página 12, supimos que fue en 4 entregas. En 4 viajes. Pesado, y no lo pueden mandar todo junto. No lo querían mandar todo junto por temor a los embargos, porque entre otras cosas, los buitres que están litigando contra Argentina por YPF están dispuestos a embargar cualquier bien o patrimonio argentino. Pero se podía quedar con esos lingotes. Se podía quedar con los lingotes de oro. Entonces, ¿qué? ¿Probaron con uno a ver qué pasaba? Y dijeron, bueno, como pasó, mandamos otro. La explicación del Banco Central... La explicación del Banco Central es que hay normas legales que impiden que saques el oro todo junto, entonces lo hicieron en 4 envíos. Pero por supuesto que tal vez haya habido algo de improvisación y haya... Bueno, fíjate, si pasa uno, pasa... Claro. Hayan practicado o ensayado a prueba y error, ¿no? Como el contrabando hormiga, era la misma lógica. Entonces, estos fondos, estos lingotes de oro que fueron enviados a Londres, tienen que ver con una estrategia, según me comentaba, fíjense lo raro del asunto, las imbricaciones, los lazos hasta dónde llegan, según me comentaba un diputado radical, tiene que ver con una estrategia del gobierno de Milei de ofrecer esos lingotes de oro como garantía para un préstamo que vendría, o del Banco de Basilea, o de alguno de esos bancos que están en Europa, para ganar algo de liquidez. Pero no es tanta, bueno, no es de tanta, acá, creo que son 2.000 millones, ¿cuántos? No llega a cifras grandes. Bueno, por eso. Esto es como empeñar algo. Esos 2.000 millones, esos 2.000 millones que podrían venir contra la garantía de que si no los pagáramos como Estado argentino, se terminarían quedando con el oro, se sumarían a los 1.500 millones de dólares que se supone estaría juntando a paso de hormiga el gobierno por el blanqueo.
¿no? El blanqueo de capitales que se sancionó en el paquete fiscal hace 2 meses atrás. Entonces, se haría al gobierno, al fin de cuentas, de un puchito de 3.000 millones de dólares. No es nada, pero es lo que les sirve para amortiguar de acá a fin de año, entienden algunos, las tensiones cambiarias, ¿no? Un dato no menor es que el oro en este momento está por alcanzar su pico histórico de valor. Los bancos centrales del mundo están comprando oro. Eso sí forma parte de la suerte. Bueno, también, pero los bancos centrales del mundo están comprando, no están vendiendo. Pero claro. Porque ven que está subiendo el valor. Pero se equilibra esa suerte que estaría teniendo. En realidad no es suerte, es la utilización de los recursos en base a lo que tenés para conseguir los objetivos que buscas como gobierno. Pero digamos, se contrapesa con la mala fortuna que a nivel global repercuten en Argentina respecto de la cotización de la soja, que está en su piso histórico. 300 y pico. Entonces, los que tienen silo bolsa dicen, bueno, ahora no me conviene liquidar, espero. El que tiene espalda, ¿no? Porque el que necesita liquidar, el que necesita ya la liquidó. Pero los productores, el que aguantó, aguanta. Los que no pueden aguantar en general son los productores, que no es que sean pobres, para nada, pero son los que se deshacen, venden a los grandes pools de siembra, y esos son los que acaparan en silo bolsa y venden cuando hay mejor oportunidad. Claro. Entonces no hay liquidación de la cosecha, o hay muy baja liquidación de la cosecha, no ingresan los dólares que espera el gobierno para no tener que ceder frente a las presiones cambiarias, y hace lo que se le va ocurriendo a Luis Caputo, que es definido hasta por sus colegas como un simple mesadinerista. Ahora, saca de acá, pone allá, tapa un agujero. Ahora, los pagos al FMI, no había unos pagos para hacer, no se hicieron, se pagó. Bueno, el año que viene hay... No, y ahora no hay. Hubo en no había 6.000 junio, julio. Había un montón de guita. Sí. ¿Y qué? ¿Se la perdonaron? No creo que se la hayan perdonado. ¿Lo habrán puesto? Claro. Ahora, lo que vos tenés es que el año que viene vencen 23.000 millones de dólares. Ajá. Y lo que calculan es que... y vamos a tener 3.000. Y no vas a llegar con lo que estás juntando, salvo que, de nuevo, el sueño de Milei, que es que gane Donald Trump en Estados Unidos, lo termine favoreciendo políticamente. Perdón, porque es un y sí muy grande, porque primero tiene que ganar Donald Trump y después Donald Trump tiene que operar para que el FMI te desembolse plata. Totalmente. Y mucha. 50.000 millones de dólares como para repagar lo que tomó Macri en su momento, en 2018. Eso es improbable que ocurra, pero allí están cifradas las esperanzas de este gobierno para salir del cuello de botella. Hay algunos que dicen que efectivamente le va a salir bien, que con algunos me refiero o aludo a radicales, macristas y mileístas, ¿no? Digo, no son tantos, tampoco son tan pocos, pero lo que el sistema político murmura por estas horas es que incluso los productores agropecuarios que están calientes porque no quitan las retenciones, también advierten que con tal de que no vuelvan los gobiernos anteriores, están dispuestos a bancar las retenciones como están. Claro. Por ejemplo, por citar un ejemplo, pero es lo que explica que haya determinada serenidad en la sociedad a pesar del brutal ajuste, de la pérdida de poder adquisitivo, de la malaria que hay, de la caída del consumo, como bien señala Lautaro. Ahora, ¿dónde está la suerte más grande de Javier Milei? O para decirlo en términos maquiavélicos, como nos enseña Edgardo Moca cada miércoles, la fortuna del gobernante, que no es lo mismo que suerte. La fortuna es tener un sentido de la oportunidad y aprovecharlo. Bueno, en la descomposición del sistema político que, por supuesto, atestiguamos cada vez que prendemos la tele, pero que hace que no haya nadie que le pueda hacer sombra en este momento a Javier Milei. Tanto que los libertarios imaginan que incluso Karina Milei puede ser candidata a jefa de gobierno en 2027, ¿no? Y comerle la cuna
a Mauricio Macri, la cuna política, la cuna del armado pro. Sí. Lo mismo dicen aquellos gobernadores o legisladores que responden a gobernadores y que orbitan en distintos bloques parlamentarios respecto de que a Milei no le va a ir mal, que la sociedad en sus provincias banca a Milei y que a ellos no les queda mucho más que hacer que acompañar. Razón por la cual se está hablando o se está conversando muy fluidamente de la creación de un bloque que se llame Provincias Unidas en el Senado y que junte legisladores de Ignacio Torres, que es el gobernador de Chubut, legisladores de Martín Yarlora, que es el gobernador de Córdoba, un legislador de Catamarca, que es Guillermo Andrada, quien votó a favor del RIGI cuando se discutió en el Senado la ley bases, y también algún que otro gobernador más, ¿no? O sea, un núcleo de 4 o 5 gobernadores que aportarían legisladores propios para armar un bloque separado del macrismo y separado del kirchnerismo, con legisladores que hayan justamente llegado por esas listas. Sí. No son legisladores que llegaron con el voto libertario. Sí. Precisamente. Y algo parecido, aunque no con un nombre tan pomposo, empieza a ocurrir en la Cámara de Diputados. Ayer, por ejemplo, Martín Menem recibió en sus oficinas primero a Raúl Jalil y después a Rogelio Frigerio, ¿no? Gobernador de Catamarca uno, gobernador de Entre Ríos el otro. Por motivos distintos, infiero o reconstruyo que fueron esas reuniones. Lo de Jalil tiene que ver con este armado, o sea, Jalil está apurado por encontrar la forma de que alguno de sus legisladores o de los legisladores que le responden migren hacia un bloque distante del peronismo. Jalil cuenta con 4 diputados en la Cámara Baja que están dentro de Unión por la Patria. Son María Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio, Dante Rodríguez López, o López Rodríguez, perdón si me equivoco, y Sebastián Nóblega. Hasta alguno me comentaba que guardaría cierta astucia o precaución para que fueran 2 y 2, o sea, 2 que se queden y 2 que se vayan, pero para armar un nuevo bloque fuera de Unión por la Patria. Los tipos están regalándole o dándole a Milei diputados peronistas. No pasarían al bloque de Milei, y no solo son diputados peronistas, sino que harían un bloque de las provincias. Sí, un bloque pro Milei. Claro, un bloque sin ponerse la camiseta, pero bueno, es como bandera, ¿cómo se dice? Sí. Bandera blanca. Bandera blanca. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante, más allá de que, por supuesto, uno observa el daño que le hacen al peronismo? Esto es el daño al peronismo y continúa la descomposición política ad infinitum. O sea, los tipos no tienen ningún problema de seguir hundiéndose en la mierda hasta que seamos Perú. Se agudiza. Con suerte. Se agudiza ese problema. Probablemente después vuelvan a ser candidatos nuestros. Yo creo que ese es el problema principal. Pero el problema es... Ahí hay un señalamiento que hacer, porque lo que ocurre con este bloque Provincias Unidas en el Senado y lo que se está pergeñando en diputados es que también pone incómodos a los libertarios. Ayer recibí intensos y repetidos llamados respecto de esta historia de Provincias Unidas en el Senado, porque Villarruel no estaría demasiado tranquila con que se produzca esto. Supongo, esta es una interpretación mía de la cual me hago cargo, a ella le conviene negociar radialmente con esos legisladores. Porque esto se lo arma Karina, aparte. Y obviamente tiene una tensión con Karina Milei, y cuando vos te juntás siempre sos más fuerte que si negociás de forma aislada, en política o en la vida. Sí. Entonces, si se le juntan 6, 7 u 8, lo digo a propósito, senadores, es más difícil tensar, negociar, disputar, construir poder, que si van de a uno a la oficina de Villarruel a pedir algo, a reclamar algo, a plantear modificaciones a una ley o lo que fuere. Entonces había ayer nerviosismo por la creación de este bloque y le imputaban premura o un apresuramiento a Ignacio Torres. ¿Por qué? Porque Ignacio Torres viene conversando con Yarlora, con Puyaro, con Frigerio también y otros gobernadores
¿En aras de qué? De construir determinada plataforma para el 2027. Con Rolando Figueroa de Neuquén también. ¿Para él o para alguien de ese grupo? Obviamente primero para él. Pero los que se suman a ese grupo es porque observan que no habría, o quisieran que no hubiera, una especie de marcha atrás donde cada uno vuelva a sus bloques de origen o sus partidos de pertenencia originaria, sino que armen otra cosa, algo nuevo, con caras nuevas, para instalar un candidato a presidente en el 27. ¿no? Un candidato a presidente que no sería... Que no sea ni macrista, ni macrista, ni kirchnerista, ni de Milei tampoco. Tampoco de Milei. Pero muy parecido a Milei. ¿Por qué? Exacto, muy buena la acotación, pero ¿por qué? Porque, por ejemplo, una de las legisladoras involucradas en este armado de Provincias Unidas es Alejandra Vigo, que es la esposa de Schiaretti. Cuando esta noticia se conoce, del bloque Provincias Unidas, del armado en el que están Yarlora, Nacho Torres, Figueroa y otros... ¿Puede estar Pichetto ahí en el medio? También pregunto, no. En esta no aparece porque la movida es contra Pichetto y ahora voy a contar por qué. Claro, para que Pichetto deje de ser... Ahora voy a contar por qué. Pichetto es uno de los damnificados en esta historia. Claro. Por eso la rosca es tan compleja. Claro. Porque se matan todos contra todos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede con Alejandra Vigo? Que es pareja de Juan Carlos Schiaretti y que aparece mencionada en la composición de este nuevo bloque o algo que armarían, que no está armado, digo, para que se arme un nuevo bloque hay que mandar una nota formal a la presidencia de la Cámara en cuestión y decir, a partir de ahora, Lautaro, Manuela, Barragán y Di Pierri son parte del bloque Carancho. Sí. ¿Qué sé yo? Bueno, eso no pasó todavía. No es un buen nombre, lo digo adrede. Sí. Bueno, eso no pasó todavía. Pero lo que hizo ruido es que Vigo pasó unos días en Europa con Schiaretti y volvió el fin de semana. Y se encontró con la noticia, con el trascendido, de que aparecía ella integrando un bloque con otros. Uh-huh. Y entonces en el entorno de Schiaretti y de Yarlora dijeron, hey, no, esto no es así, bueno, pero podría ser. Y podría ser, admiten que podría ser. ¿La rosca la arma Karina con francos? No. ¿Quién junta? ¿Quién se sienta con en diputados la ascendencia de Karina es fuerte, en el Senado no. Ahora cierro algo del Senado, pero déjame decirte algo que responde a tu pregunta anterior, y es el porqué de estos tipos que se diferencian de Milei, pero hacen lo mismo que Milei, o gobiernan, o gobernarían, o proyectan en el mismo sentido que Milei. Y es porque sus provincias, dicen ellos, son mileístas. Córdoba, el 70%, dicen, banca Milei. En Neuquén, en Chubut, en un montón de provincias dicen que hay una mayoría mileísta, y esa es la razón por la cual, estiman muchos, Karina Milei se puede animar a ser candidata en el 27. O el gobierno en sí supone que no le va a ir mal porque tiene banca social. Perdón, pero ahí hay una especulación también. Karina, que está haciendo armado nacional de la Libertad Avanza para tener propios, sabe que si cambia el rumbo político en la concepción de la población sobre Milei, todos estos se te dan vuelta en 2 minutos. O sea, si las provincias dejan de bancar a Milei, todos estos están separados, se te dan vuelta a vos también. Cuando yo pregunto a radicales y macristas por el hecho de que la situación económica, si a Milei no le sale bien, va a incidir probablemente en la percepción política del electorado, lo que dicen es, no le va a salir mal. Suponen que lo que está haciendo Milei no va a tener un saldo negativo a nivel social, más allá del hundimiento en la pobreza de la mayoría de la población. Ya estamos por encima del 50% de pobreza en el país. 55. O sea, ya aumentó la pobreza del año pasado hasta acá. No lo consideran un obstáculo, digamos. Eso, bueno, queda ahí un 50, 60, 70% de pobreza. El vocero de un importantísimo diputado libertario me decía ayer que en Argentina en general el ajuste lo pagan dolorosamente y muchas veces en silencio los jubilados. Entonces, el cálculo de ellos, y ahora voy al Senado, es que el jubilado aguanta, el jubilado padece, que
se puede ajustar, básicamente que hay tolerancia al ajuste en el jubilado, o sea, es un abuso lo que estiman, lo que proyectan. Se puede apretar ahí. Exactamente, o sea, es una perversión, ¿no? Lo que estoy contando es que los libertarios piensan que pueden ajustar sobre los jubilados sin costo político. Ahora, también lo que los tipos están viendo es que vos podés gobernar un país con pobres que están contentos con que vos los gobiernes. Exactamente. Fíjate lo que va a pasar esta tarde. Hoy a las 4 de la tarde, Guillermo Francos, el jefe de gabinete, se va a reunir con Victoria Villarroel y los senadores dialoguistas en el Senado. La mayoría de los medios publicó que es porque se está discutiendo el proyecto de boleta única de papel. Lo que yo pude averiguar, confirmando esto en Casa Rosada y en el Senado, es que lo que se va a discutir es la posibilidad de aplazar la sesión de este jueves prevista en el Senado. ¿Por qué? Porque la semana pasada se dictaminó, con la mayoría de las firmas del plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Previsión Social, el proyecto que viene con media sanción de diputados para aumentar a los jubilados. ¿Qué es lo que trae ese proyecto? Trae un agregado, un aumento adicional de 8% sobre el aumento que concedió Milei por decreto en abril, que solo era del 12%, y que se comía la inflación de enero. Entonces, lo que hacía Milei era ajustarles 8 puntos contra la inflación a los jubilados, en todo lo que pagó desde abril hasta acá. ¿Sí? Entonces, los radicales hicieron un proyecto moderado que recomponía esos 8 puntos y terminó siendo votado en diputados por casi 2/3, alrededor de 160 diputados. ¿Sí? Ese proyecto llega con media sanción al Senado y la primera estrategia de Villarroel y Ezequiel Atauche fue presentar un dictamen propio que dilatara la discusión y que no provocara un agujero fiscal al gobierno. Bueno, fracasó la estrategia de Villarroel y de Atauche y hubo dos radicales, Pablo Blanco y Martín Lustó, que ya se han dado vuelta en otras ocasiones, que firman el dictamen de mayoría con el kirchnerismo en el Senado, que no es otra cosa que el expediente de los radicales, que Germán Martínez e Itay Hackman explicaron que no era el proyecto que ellos querían porque no recompone como hubieran querido a los jubilados, pero que al menos era el proyecto posible, que se podía aprobar. Está bien. Y entonces lo apoyaron. ¿Qué y pasó? Lo apoyan en el Senado también. En el Senado ahora se estima que conseguirían al menos 37 votos para aprobarlo. Por eso Francos va de urgencia hoy al Senado a tratar de aplazar la sesión del jueves para que no se recompongan los saberes jubilatorios y evitarle a Milei el mal trago de un veto, sea parcial o total, de la norma que haría sancionada este jueves. Que explica gran parte del ajuste de los jubilados, por eso también, obviamente. Claro. Sí. Entonces, lo que tenés es un montón de legisladores y de dirigentes políticos que se mueven al son de Milei, al ritmo de Milei o con la proyección de Milei, sin ser Milei. A veces se quieren parecer y ser Milei y otros no, porque piensan que Milei se puede agotar o que la banca social se puede ir al carajo. Pero se están manejando al revés. Me parece que están confiando mucho en que Milei es algo que va a permanecer. Sí. ¿No? Hay muchos que hablan de una revalidación del mandato de Milei. Están muy jugados a que Milei, a mí me parece un poco apresurado, pero bueno. Sí, falta un montón. Entiendo que tienen soretes en la cabeza, porque uno los viene viendo, y la verdad que no están haciendo las cosas falta un montón, razonables. Faltan, por empezar, las elecciones de medio término, pero estos datos que yo digo, jugando con ustedes, hacen a la carambola, a la suerte o la fortuna, en términos maquiavélicos, del gobierno, ayudan ese tipo de interpretaciones y a veces esas interpretaciones contagian también a ciertos dirigentes del campo popular. En el peronismo no quieren dar el brazo a torcer ni entregar la pelea, pero lo cierto es que hay algunos que trabajan en acuerdos con el gobierno libertario dentro del peronismo, y no hablo solo de Jalil, o de los que son para el kirchnerismo execrables, y hay otros, como una senadora con la que me tomé un café la semana pasada, que cuando yo le pregunto, bueno, ¿cómo acumula el peronismo en este contexto? Que responden que solo se acumula siendo oposición. Es decir, a la larga, la coherencia y la legitimidad garpan. Ojalá hubiera muchos pensando así. Digo yo. Sí, ojalá. Gracias, Dipi.